guarde. Mis hermanos, hermanas en Cristo, gracias por estar ahí, gracias por conectarse otro día más para este mensaje, nuevo mensaje de bendición. Antes de empezar, quisiera hacer una brevísima oración y predicamos la palabra. Padre, me alineo y me calibro conforme a tu corazón para transmitir lo que considero es tu revelación. Que este mensaje esté puesto en los oídos correctos, en el momento correcto que va a ser transmitido. No voy a agregar ni omitir nada de lo que creo es la palabra, que seas tú hablando a través de mí y no sea el hombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en Isaías 55:6, dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Una vez escuché una historia, un chiste, que dice, o decía, no recuerdo bien, pero era algo así como un novio que llama a su novia y le dice: amor, ¿sabes que había perdido el teléfono y no lo encontraba? Y empecé a buscar en la casa con la linterna del teléfono buscando el teléfono. Y después que le dice, la muchacha le dice: ay, mi amor, qué tonto, ¿y dónde estaba el teléfono? Le responde al... Y yo me da risa, pero me puse a ver que tiene como parte de nuestra historia referente cuando buscamos a Cristo, ¿no? Porque si la palabra dice que busquemos a Dios, es porque Dios está. La cuestión es que a veces muchos no lo encuentran cuando en esa búsqueda, porque yo he estado en esa estación de la vida y he conocido gente que busca a Dios, pero no cambian de vida necesariamente, y no porque no lo estén buscando de corazón, me consta, sino que hay algo que no los permite encontrarlo y lo buscan. Entonces dicen: bueno, pero la palabra de Dios dice que hay que buscar a Dios, pero yo lo estoy buscando, ¿qué pasa que no lo encuentro? Voy a esta iglesia, voy a otra, escucho varios mensajes, pero no doy con Él, o sea, no me siento que Él esté en mi corazón. Entonces, ¿qué hay de esas personas que buscan y no lo encuentran? O digamos que estén buscando la felicidad y intentan buscar a Dios porque saben que es lo correcto, pero no encuentran, o sea, no se sienten felices, satisfechos. Esa es una de las características. Pero aún más tremendas son las personas que han tenido a Cristo, se alejan del Evangelio y después, cuando intentan regresar, buscar, todavía no encuentran a Dios. Los que son mal llamados, apartados o descarriados, le dicen algunos. Dice Primera de Crónicas 28, versículo 9, dice: si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, de manera automática se manifiesta algo malo para nuestra vida. Así como le pasó en su tiempo al profeta Jonás. Se apartó o desobedeció y las consecuencias llegaron. Pero esto no es un mensaje para juzgarte de ninguna manera, sino un mensaje para reflexionar. O sea, ¿qué hace que tu relación con Dios se quiebre? En el sentido de que ya no oras como antes, ya prometiste leer la Biblia más que nunca, pero cuando vienes a ver no es así. Cuando tratas de hacer un devocional, pero el sueño te gana, o dices: voy a empezar a orar de madrugada, a las 3 de la madrugada,
por más que suene el despertador para que no te quedes dormido, siempre el sueño se apodera de ti. Y tú tratas de que sigues estando ahí, tratas de estar bien con Dios, pero no puedes. Y siempre vienen situaciones que te hacen pecar, si se puede, sentirte mal. Y empiezas a decir, bueno, ¿dónde está Dios? No lo encuentro, no lo siento. ¿O será que no le importo? Sea lo que sea, te puedo decir que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica de decir, qué situación, qué persona nos va a poder alejar del amor de Cristo. O sea, Dios nos ama y siempre Él está con los brazos abiertos para cuando nosotros querramos volver, sea cual sea lo que pasó, estuvimos fuera de Él, lo que dijimos, lo que hicimos, como la parábola del hijo pródigo, siempre Él está dispuesto y esperando tu regreso, porque el amor de Dios es infinito y cubre, la gracia cubre cualquier tipo de pecado, multitud de errores, como dice una canción. Ahora, el buscar a Dios con el corazón dividido es un problema, porque una parte te dice que debes volver a su camino, pero otra parte te dice que para qué, porque si acaso sabemos que Dios existe, ¿por qué permite tal situación, tal cosa en la vida? Y ese es un error que a veces muchos de nosotros cometemos, me incluyo, de creer de que cuando uno se convierte o se vuelve cristiano, Dios de alguna manera te va a eliminar los errores de tu vida o los problemas que estés viviendo. ¿Me entienden? ¿O me explico? Así que te voy a regalar una pequeña historia bíblica que está en el en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, el versículo 41. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, y se refiere a Jesús cuando tenía 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino de un día, y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con la gente. Ahora bien, yo me conozco este pasaje desde que iba a la escuelita dominical, que era un niño, y no sentía en realidad que esa palabra pudiera darme algo, o sea, enseñarme algo. O sea, yo lo veía totalmente mal. Ok, Jesús se perdió, lo buscaron y en 3 días lo veía normal. Pero, ¿por qué en un libro, en un evangelio donde cada palabra cobra sentido, esta historia estaría aquí? Hasta que el Señor me dio la revelación de qué es lo que se ocultaba en esta historia. ¿Qué es lo que voy a tratar de decirles hoy? Número 1, dice:
subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. María y José y Jesús estaban subiendo a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? La que se conoce como la Pascua. La Pascua era un mandato que Dios le había dado a Moisés, en donde tenían que ofrecer sacrificios de animal que no estuviera cojo, no estuvieran enfermos, la agricultura, todo lo bueno, lo mejor y lo escogido. Eso era para el sacrificio, como se estilaba en la antigua dispensación de la gracia. Ahora, dejemos de ver las costumbres del Medio Oriente antiguo y vamos a enfocarnos en la costumbre que el Señor nos pide hoy en día. Cada vez que nosotros vamos a un servicio, una escuela dominical, a un servicio de oración, una vigilia, un ayuno, estamos haciendo un sacrificio para Dios. Ese es el sacrificio que ahora nosotros le hacemos a Dios, los sacrificios que hacemos. Oramos, matutineamos, o sea, nos paramos de madrugada, muy temprano, hacemos nuestro devocional. Todo eso son sacrificios que nosotros hacemos para Dios. Ahora, las iglesias estamos llenas de mucho protocolo, de servicios que duran cuestiones de 3 horas, 4 horas. Hemos acostumbrado a la gente a tener el servicio de soltero, de nuevos creyentes, de jóvenes, de ancianos, de mujeres, de líderes, de pastores, de consiervos, y ahí nos vamos. Y cuando nosotros estamos acelerados en ese servicio a Dios, a veces hacemos las cosas para quedar bien con la iglesia, más que quedar bien con Dios. ¿Me explico? Hace unos días atrás tuvimos un ayuno en mi congregación, un ayuno congregacional. Y yo estaba pasando una cuestión personal y no me sentía bien para asistir, de manera que no fui. Y luego me dijeron que por qué no había ido. Entonces yo lo que pienso es que si tú vas a dar una ofrenda con mal corazón o con el corazón que estás en otro lado, Dios no va a recibir esa oración. ¿Por qué? Por simplemente quedar bien con el líder o con la congregación que tengas. Esa es la manera que a veces nosotros cuando empezamos a servir a Dios, lo hacemos de corazón, pero cuando vamos avanzando en el caminar cristiano son cosas que se convierten en cosas que tenemos que hacer, ya cosas que no lo hacemos de corazón, sino como tengo que estar, o sea, lunes hay que ir al matutino, el martes servicio de oración, miércoles célula, jueves ensayo, viernes servicio de tal, sábado ayuno y el domingo. Entonces en esas cosas uno se lo empieza a ver como una carga, si se me permite el término, y más cuando tenemos familia, cuando hay niños, esposos, esposas, ni te hablo si tienes negocios, que tienes que atender tus negocios. Entonces lo que quiero decir es que no es que esté mal los servicios o las costumbres que tenemos, sino que cuando reemplazamos el servir a Dios con Dios, estamos cometiendo idolatría. Cuando adoras el servir a Dios más que a Dios, estamos cometiendo idolatría. Y estamos concentrados, como dije ahorita, en quedar bien con los hombres más que quedar bien con Dios. Porque soy testigo de que personas están en su intimidad mal con Dios por alguna, no cuestión de pecado solamente, sino que, o sea, no tienen hambre de Dios, por decirlo de alguna manera. No saben lo que es agarrar una Biblia en toda la semana y se van un domingo, adoran, oran, hacen la tarea que les encomendaron y muchos creen que, no, ya tú estás bien con Dios por eso.
y Dios no recibe esa oración o no recibe ese sacrificio como debiera recibirlo, porque estamos haciendo una especie de parodia, por decirlo de alguna manera. Acuérdense de la historia de Marta y María. Marta invitan a Jesús a comer en su casa. Marta le está sirviendo a Jesús, mientras María está sentada en sus pies, escuchando sus palabras, su sabiduría, como predicaba, y Marta se ofendió porque María estaba ahí sin hacer nada, creía ella, y le dice: Señor, ¿no estás viendo que yo estoy sirviendo sola mientras mi hermana está tirada a tus pies? Y Jesús le respondió: Marta, Marta, cansada y afanada estás con tanta tarea, mas tu hermana se ha quedado con la mejor parte, la cual no se le será quitada. Entonces resulta clarito que para Dios es más importante la relación que tengamos con Él más que lo que hagamos por Él. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es mucho mejor que estés sin hacer nada en tu congregación, pero que esté tu corazón alineado con Dios y estés bien con Dios, más que estando haciendo todas estas cosas dentro de la iglesia, pero que cuando salgas de ella simplemente no esté Dios contigo. Ahora, María y José perdieron a Jesús en la fiesta de la Pascua porque estaban tan concentrados en la fiesta, en el sacrificio, en la Pascua, más que Jesús, y por eso lo perdieron. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos concentramos más en servir a Dios, en la iglesia, en los hombres, en quedar bien con el otro, y cuando pasa eso, es muy probable que perdamos a Jesús en el camino. Me pasó muchas veces, yo me montaba en el altar, adoraba, y yo veía que la gente se conmovía, se caía, se lloraba. Yo decía: wow, Dios me está usando mucho. Pero cuando bajaba del altar, llegaba a mi casa, yo no siento un vacío, como que, bueno, pero ¿qué pasa si yo pienso que todo lo hice bien? Si acabo de venir de una vigilia tan poderosa que la gente se caía, se sanaba, pero ¿qué pasa conmigo? Y muchos hombres de Dios le pasa eso, ¿ok? O ustedes no han escuchado hombres que dicen que cayó, o sea, fulanito cayó, o fulanito se enfrió. ¿Y por qué? Se hacía tantas cosas en cada evento que él hacía, se movía el Espíritu de Dios. Claro, que Dios te utilice no quiere decir que te apruebe. Entonces puede ser que ese hombre hacía su sacrificio, pero al regresar a casa se daba cuenta que Jesús no estaba acompañándolo. Eso es lo que pasa cuando reemplazamos a Dios con el servicio a Él. Número 2, dice: y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Y aquí está un error. Cuando nosotros buscamos a Dios por medio de otra persona, estamos diciendo de que no somos capaces por nosotros mismos de buscarlo. Y no es que está mal pedir oración ni pedir consejos a alguien. Pero la Biblia dice, según Mateo 25, versículo 1 al 13, dice así esta parábola que la contó el Señor. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden el aceite y compren para vosotras mismas. Pero mientras éstas iban a comprar, vino el esposo que las estaba esperando, y entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo
dijo, ciertamente no los conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo dijo el Señor. Las vírgenes insensatas le dijeron, danos de vuestro aceite. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa la unción, la oración, el poder espiritual que viene que Dios vacía en nosotros, en nuestro vaso, espiritualmente hablando. Cuando nos quedamos sin eso, nosotros acostumbramos a decir, hermano, ore por mí. Y como dije ahorita, no está mal pedir oración, está mal cuando tu oración es reemplazada por otra porque tú te has quedado sin tu aceite, sin tu unción, porque ya no eres el mismo. Algunos dicen, son etapas, los avivamientos tienen un principio y tienen un fin. Por lo que veo, el rey sigue vendiendo aceite. Entonces, asimismo en lo personal, nosotros empezamos primero, hay una hora para orar, qué fastidio, y empezamos a orar así con aquella, pero cuando empezamos, Dios va llenando nuestro vaso de aceite, y después la cosa se pone al revés, sino que no queremos orar ni 1 ni 2 horas, sino quedarnos un rato ahí ante la presencia de Dios. Entonces, esto es lo otro, no buscar a Dios entre los parientes ni conocidos, búscalo en ti, en tu habitación, porque hay gente que dice, voy a tener que pedirle oración a este hombre porque, no, mira el negocio que tiene, mira, Dios lo bendice, no, mira, este hombre, la iglesia que tiene tantos miembros, y es mejor buscarlo pues, en nosotros, para que Dios haga. Cuando lleguemos al tribunal de Dios, Él no nos va a preguntar por la oración de fulano ni de mengano, te va a preguntar por las cosas que tú hiciste, las que no hiciste, vamos a dar cuenta todos nosotros. Número 3. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Todos ustedes y yo, aún a pesar de ser cristianos, hemos atravesado 3 días sin Jesús, o 3 días que pareciera no estar Jesús. Por eso dice una canción por ahí que cuando él queda en silencio es porque está trabajando. Y yo sé que muchos piensan de que están solos en la situación que estén viviendo, en su enfermedad, en su crisis, en su bancarrota. En un momento Sansón le da un enigma a sus amigos para que lo resuelvan en 3 días. Y muchos están así, o sea, resolviendo el enigma, pasando esos 3 días del enigma de la crisis, del odio, de la baja autoestima, resolviendo enigmas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no encuentro la paz, la tranquilidad? ¿Dónde está Jesús? Ahora, nunca pienses que Dios te ha dejado en cualquier situación que estés viviendo. Cuando Moisés llega a la zarza ardiendo, le pregunta ¿por qué guarda silencio ante el sufrimiento de Israel? Y Dios le respondió, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he visto llorar. Está en Éxodo 3, versículo 7. Entonces, 400 años estuvo Israel en la esclavitud, y 400 años después fue que vino la liberación. Entonces, cuando nosotros estamos pasando esos momentos, tarde o temprano siempre va a venir la liberación de lo que estés pasando. Aunque se tarde, espérala, como dice el profeta Habacuc, creo que es el versículo 2, lo que le habla. Habacuc tiene tres capítulos. En el capítulo 2
porque Habacuc se estaba quejando, no lo tenía preparado, por eso que medio gagueo. Habacuc se estaba quejando de las cosas que estaban pasando en el mundo y le decía a Dios que por qué estaba callado, o sea, no hacía nada. Y el Señor le respondió en el capítulo 2 varias cosas, entre ellas le dice: mi promesa va a venir, aunque se tarde, espérala, porque vendrá sin falta. Entonces, no nos gusta mucho esa promesa porque nosotros creemos o queremos que las promesas de Dios sean instantáneas, así como que Dios me lo prometió y uno lo declara y a veces no es así. Dios tiene su tiempo de hacer cumplir sus promesas. Dice la palabra que Jesús estaba enseñando en el templo. Cuando María y José lo encontraron, estaba enseñando en el templo. Entonces, cualquier situación que nosotros estemos viviendo, que creemos que Jesús está perdido o que no lo encontramos, es para enseñarnos algo que esté mal o que debemos arreglar, y nos lo enseña en el templo de nuestro espíritu, en nuestro santuario interior. Ahí es donde Él trabaja, donde Él enseña. Entonces, si estamos pasando en esos momentos donde no lo encontramos, es probable que Él esté enseñándote algo en el templo de tu espíritu. Y número 4 dice lo que le dijo María: ¿por qué nos has hecho esto? Y aquí ya llegó el reclamo ya. Esto yo lo explico en el mensaje que se llama Mi corazón no late como antes. Me traje ese poquito de fragmento para acá, de que Dios no decepciona a nadie. Pero si en todo caso te sientes desilusionado, decepcionado por Dios, no tengas miedo en ningún momento en decirle cómo te sientes. No vayas con máscara delante de Dios. Dile, si es de reclamarle, reclámale: Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no estás? ¿Qué pasa contigo? Y pelea, suéltalo, no te guardes nada. Dios no se va a ofender para nada en que tú digas lo que sientes. Dice el Salmo 44:23: despierta, Señor, ¿por qué duermes? No nos apartes de nosotros tu rostro. Y Job en un momento dice: las saetas del Todopoderoso están en mí, y mi espíritu absorbe su veneno. Palabras duras. Y se preguntan a Elías, a Jeremías, toditos han pasado momentos donde Moisés agarró la vara y la bataqueó, molesto. Y Dios no se va a ofender para nada, más bien eso libera, trae liberación. Señor, pasa esto. Cuando decimos esas cosas, cómo nos sentimos de que vamos sin máscara, vamos de una manera auténtica delante de Dios, Dios viene en la oscuridad, en el invierno, en la situación. Y dice, número 5, mas ellos no entendieron sus palabras. Y este otro punto, cuando nosotros sentimos de que Dios no está haciendo nada, no es que Dios no esté haciendo nada, es que Él no nos va a explicar, primero no nos va a explicar cómo va a ser el trayecto de tu situación a la salida de esa situación, porque ya no sería fe, sería como, bueno, porque te lo dije es que vas a creer. Si te dice, vas a pasar esta situación, pero no te preocupes porque después de eso yo te voy a sostener, vas a pasar, te voy a mandar un Señor para que esto, y te empieza a explicar paso por paso. Primero, no lo vamos a entender, como María y José no entendió su palabra. Y segundo, no sería fe, sería confiar en la profecía más que confiar en Dios. Cuando Jesús apareció en la barca, caminando sobre el agua, estaba la barca en una tormenta y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame a que yo vaya. ¿Y Jesús qué le dijo? Le dijo, ven. Más nada, ven. No le dijo, ven, da 3 pasitos, te envío un tutorial por YouTube para que no te caigas. Si te caes, yo te levanto, te vuelvo a llevar a la barca, no mires para abajo. No, ven. Eso es lo que Dios hace. Una palabra. ¿Cuál es la palabra que Dios te está diciendo? No sé. Obedece, quédate, confía. Aunque la tormenta esté alrededor de ti. Ven.
Dios no te va a decir todo lo que va a hacer, pero algo te va a decir. Callado no se va a quedar tampoco. Y me gusta lo que dice más adelante. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Recuerdan que más atrás decía que no entendieron sus palabras. Ahora más adelante dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. Ahora, podemos nosotros, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, guardar esas cosas que no entendemos en nuestro corazón. De que en un futuro sentar a un hijo, a un nieto y contarle la manera en cómo Dios te procesó. Y cuando llegue eso, cuando llegue ese día, uno va a saber que valió la pena la espera, valió la pena el momento, los momentos malos, porque esos momentos son para forjar nuestro carácter, nuestro crecimiento espiritual. Y dice número 6, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y esto es la raíz de lo que quiero transmitir, la raíz de todo. Juan el Bautista dijo en San Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y una canción dice, yo quiero menguar para que crezcas tú. Eso sí es difícil, de que Jesús crezca y yo cada vez más chiquito. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Jesús crezca? Significa ponerlo en primer lugar, en todas las áreas de nuestra vida. Quiero decirles esto que yo sé que va a producir urticaria, pero hay gente que tiene a Jesús en su corazón. Sí lo tiene, pero Jesús no ha crecido en su corazón. En un momento cuando cuando apresaron a Jesús, dice la palabra que Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué lo seguía de lejos? Claro, lo seguía de lejos porque le había hecho una promesa de que nunca lo iba a dejar. Pero tampoco se acercaba lo suficiente para que lo fueran a apresar a él también. Y Pedro le seguía de lejos. Esos son los que tienen a Jesús en su corazón, pero no ha crecido, los que lo siguen de lejos. Son los que le preguntan, hermano, ¿usted se va para el infierno? No, vale, yo soy salvo. Ah, ¿y está santo? Y gaguean ahí mismo. Eso es seguir a Jesús de lejos. Y cuando no ha crecido en nuestro corazón, nos quedamos con la mejor parte del Evangelio. De que esas profecías de que, porque saben que hay predicadores profundos y también están de los otros, de los que lanzan palabritas de positivismo. Te empodérate en el nombre de Jesús, vas a salir adelante, vas a ser un triunfador, vas a tener multitudes, esto, el otro. Y cuando viene la primera adversidad, se frustran porque dicen, bueno, pero ¿qué pasó? A mí me dijeron que la vida cristiana era victoriosa, porque le dijeron todo lo bueno, nadie le habló de una cruz. Yo siempre me causa risa, ¿por qué en el 2019 nadie profetizó una pandemia? Nadie dijo en el 2020 va a venir una pandemia, compren papel higiénico porque esto va a ser para rato. Nadie, no escuché a ninguno profetizar la pandemia. Nadie, estaban ocupados lanzando palabritas de positivismo y empoderando a la gente. Y eso es lo que pasa cuando Jesús aún no ha crecido en nuestro corazón. No queremos todo eso, que nos digan pastor, apóstol, profeta, maestro, cuando el maestro en realidad es Él. Y hacemos lo contrario que dijo Juan. Nosotros vamos creciendo y Jesús va menguando. Y es muy probable que cuando estés en una vigilia, en un servicio, en un ayuno y esté eso full de poder y te sientas hablando en lengua y llegues a tu casa ese mismo día y te hagas la pregunta que da el título al mensaje, ¿dónde está Jesús? Ahora, yo no estoy subestimando tu dolor, ni mucho menos. Antes de yo decirte esto, el Señor me lo tuvo que decir a mí, palabra por palabra,
y así de fuerte, porque yo tenía muchas cosas adentro que necesitaban ser tratadas en lo privado. Y sería un egoísmo de mi parte si yo me quedo con una cura de algo y después no te la dé a ti, ¿verdad? Como descubrir una cura para el cáncer y quedármela yo mismo, yo solo. Yo sé que estás pasando momentos difíciles, de pruebas, que no encuentras a Jesús, que sientes que Jesús no está. Y te comprendo. Y no fue la primera vez que María estuvo 3 días sin Jesús. Jesús estuvo 3 días muerto. Y ese dolor debió ser más grande que la angustia cuando se perdió. Una cosa es que hayas perdido a Jesús y otra cosa muy distinta es que haya muerto en tu corazón. Los divorciados de la fe. Hay mucha gente que piensa que Dios lo dejó caer porque pudo haber intervenido y no lo hizo. Porque Él tenía el poder para impedir o para hacer algo y se mostró ausente. Y hay gente que me dice, no me nombres a Dios, yo a Dios no le importo. Esos son los divorciados de la fe. Y son los más difíciles de predicarle. Porque han perdido toda esperanza. Y son los que Jesús murió en su corazón. Y Jesús quiere resucitar en tu corazón. Jesús dijo en Mateo 12:40, porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús estuvo muerto, no creas que su alma quedó dormida o estuvo gravitando, fue para un purgatorio hasta el día de la resurrección. Primera de Pedro 3:19 dice, Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados en lo más profundo del infierno. Y hoy me toca hablarles a los que están pasando un infierno en su vida. Dios está en silencio, pero está trabajando. Cada persona tiene un infierno en su vida. Y Jesús, aunque muchos me critiquen, es el maestro del disfraz. Cuando Jesús resucitó, María Magdalena pensaba que era el ayudante de jardinería. Dios a veces parece que está ausente, pero aparece en maneras inesperadas. Y muchos en el antiguo, cuando Jesús llegó, creyeron que iban a encontrar un tipo que parece como el que vemos así en la Capilla Sixtina. Dios está en cualquier infierno que estés viviendo en tu vida. ¿Dónde está Jesús? ¿Quieres que te diga dónde está Jesús? Está justo al lado de tu cama. En medio de tu mesita de luz plagada de medicamentos. Ahí está. Al lado de cada pastilla. Al lado tuyo viendo cómo te sacan cada sangre. ¿Cuál es el infierno de tu vida? ¿Dolor? ¿Dónde está Jesús? En lo más profundo de tu corazón, diciéndote saldremos de esta. ¿Cuál es el infierno de tu vida? ¿Depresión? ¿Dolor? ¿Dónde está Jesús? En el templo de tu espíritu, predicándole a ese espíritu que te tiene encarcelado, ese espíritu tuyo que está encarcelado. ¿Cuál es tu infierno? ¿Desamor? ¿Dónde está Jesús?
abrazando el corazón que tienes roto en tus manos, restaurándolo pesita por pesita. Cada persona tiene un infierno en su vida: odio, resentimiento, crisis. Pero en cada infierno que esté viviendo, Jesús entra a ese infierno y le da fin a lo que esté pasando. Y a veces nosotros no lo vemos y buscamos y buscamos y buscamos a Jesús. ¿Por qué me buscan?, dijo Jesús. ¿Estás captando? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Tú no sabes que los negocios del Padre es procesarte en el desierto. Tú no sabes que los negocios del Padre es que camines recto en sus caminos. Los negocios del Padre no son un jardín de rosas, no es un paseo por el parque. Los negocios del Padre son duros, son decirte: esfuérzate y sé valiente. Y en un momento vas a ver cómo Jesús entra en el infierno de tu vida y te va a decir: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos y por cada uno de ellos me vas a dar cuentas. Y después de esos 3 días que uno esté caminando sin Jesús, creyendo que estamos sin Jesús, Jesús te preparará un desayuno y te dirá: ¿aún me amas? No va a preguntarte por tu error, te dirá: ¿aún me amas? Se lo dijo a Pedro: Señor, tú sabes que yo te quiero, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Finalmente, a la tercera vez, Pedro se quiebra y le dijo: que si te amo, me muero de amor por ti. Y Jesús renacerá, resucitará y crecerá en tu corazón. No soy profeta, pero te lo profetizo. Y así como la historia con que empecé el mensaje del teléfono, es muy probable que estemos como locos buscando a Jesús, alumbrando, y no lo encontremos y no nos hemos dado cuenta que Él mismo es el que nos está alumbrando el camino. Te ama el Señor. Gracias, Padre, por dejarme transmitir tu palabra directamente de tu corazón. Oro por todos aquellos que están tristes, que la vida no lo ha tratado bien. Te pido, Señor, que puedas entrar a lo profundo de su corazón, en cualquiera que sea el infierno de su vida que estén viviendo, a su espíritu encarcelado como hiciste aquella vez, los liberes, le quites la llave al enemigo de lo que sea que él haya tomado, sin permiso y sin autorización, y los liberes, los dejes libres. Yo quiero que se vayan libres a terminar un domingo de bendición y de gloria, y con una nueva relación con Dios. Te ama el Señor. Bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte, tus horas de trabajo, tus horas de descanso, tu cuerpo, tu corazón y tu alma. Gente, estamos pendientes a lo que pueda pasar para otro nuevo mensaje de bendición. Chao, temple como raíz de cedro, cuídense y que tengan un buen final de domingo. Chao, hasta la próxima.